quiero hacer una conferencia sencilla de este tema de Humane Vitae, 25 años de Humane Vitae, porque fue una encíclica muy compleja y además fue una encíclica que suscitó una gran contestación en la Iglesia, una contestación y un gran debate teológico y una gran problemática en la Iglesia. Así que vamos al grano, como decía el dermatólogo, vamos al grano y no perdemos más el tiempo. Entonces, yo lo que quisiera decir, he puesto aquí alguna diapositiva para que podamos un poco centrar la atención. Yo quisiera decir cuál es el origen del Humane Vitae, por qué el Papa escribe Humane Vitae. Bien, sabemos que el 11 de octubre se inaugura el Concilio Vaticano II y en el transcurso del acontecimiento eclesial, mientras se desarrollaba el concilio, la ONU y la Organización Mundial de la Salud preparaban la segunda conferencia internacional sobre población y desarrollo que tendría lugar en Belgrado el año 65. Era una conferencia muy importante, porque después veremos cuáles son los desafíos culturales que entonces existían en el año 65. Bien, estaba desarrollándose esta segunda conferencia y, por tanto, la Santa Sede iba a participar y San Juan XXIII, el 8 de marzo del 63, constituye una comisión pontificia sobre población y familia para ver cómo iba a participar la Santa Sede en esa sede mundial, ¿no? Al fallecer San Juan XXIII, el Beato Pablo VI asume esa comisión, pero se encuentran en pleno Concilio Vaticano II, ¿no? Por tanto, el Beato Pablo VI prefiere mantener viva esta comisión, pero pide a la comisión conciliar, que también estaba tratando el asunto, que no se pronunciara. Es decir, se encuentran con que había una comisión fundada por Juan XXIII que estaba estudiando este asunto y también el Concilio Vaticano II quería tratar este asunto. Entonces decían, ¿qué es lo que hacemos? Pues es curioso que en un documento pontificio, un documento conciliar, haya una nota a pie de página. El concilio tiene notas a pie de página. Pero también me llama la atención que cuando uno lo mira en internet no aparecen las notas a pie de página. Pero Gaudium et Spes tiene una nota a pie de página del número 51, que dice: algunos problemas que aún necesitan investigaciones diversas y más profundas, entre ellos la cuestión de la procreación, el desarrollo humano y la población, por orden del Sumo Pontífice, han sido confiadas para su estudio a la comisión que estudia los problemas de la población, familia y natalidad, para que cuando esa comisión de Juan XXIII haya terminado su trabajo, el Sumo Pontífice pueda pronunciar su sentencia. Estando así la doctrina del Magisterio, el Sagrado Sínodo no pretende proponer inmediatamente soluciones concretas. Es decir, el Sínodo pone deberes al Papa. Le dice, ya que nosotros no vamos a entrar en este tema porque hay una comisión, pedimos al Papa que cuando acabe la comisión, él se pronuncie. Y es lo que hará el Papa. La comisión todavía tardará 2 años más y el Papa el año 68, como bien decía don Francisco, el 25 de julio de Santiago del 68, el Papa pronuncia y lo que hace es publicar la encíclica Humane Vitae. El año 66 se presentan al Papa las conclusiones de la comisión con 3 informes secretos. El primer informe es el informe de la mayoría. El segundo es el de la minoría. Y el tercero es un informe final elaborado por la mayoría, pero que no suscribe la minoría. Es decir, era un problema. Informe de la mayoría o un informe de la minoría. Y el Papa toma partido. Es precisamente lo que dice el número 6 de Humane Vitae. Dice el Papa en Humane Vitae: no podíamos considerar como definitivas las conclusiones a que había llegado la comisión, ni dispensarnos, él como Papa, de examinar personalmente la grave cuestión, entre otros motivos porque en el seno de la comisión no se había alcanzado una plena concordancia de juicios acerca de las normas morales a proponer y sobre todo porque habían aflorado algunos criterios de soluciones que se separaban de la doctrina moral
sobre el matrimonio propuesta por el magisterio de la Iglesia con constante firmeza. Por ello, dice el Papa, habiendo examinado atentamente la documentación que se nos presentó, después de madura reflexión y de asiduas plegarias, queremos ahora, en virtud del mandato que Cristo nos confió, dar nuestra respuesta a estas graves cuestiones. Y el Papa elige la opción de la minoría. Asume la opción de la minoría. Y es lo que él proclama en Humanae Vitae, diciendo que hay cuestiones que decía la mayoría que no eran conformes al magisterio constante de la Iglesia hasta ese momento. ¿Cuáles serían los desafíos a los que aquella comisión de Juan 23 y que luego el concilio no quiso entrar porque estaba siendo elaborada por esa comisión, cuáles eran los desafíos culturales o las graves cuestiones de las que se trataba? Bueno, pues esto sería un poco lo que yo quiero desarrollar en este, pues espero que no sea más de 40 minutos, ¿no? En primer lugar, un humus que viene de lejos y que también está presente entre nosotros, el humus de la modernidad. Yo quisiera decir alguna palabra sobre qué es la modernidad. ¿Qué es la modernidad, ¿no? Y cuando la modernidad hace crisis, ¿qué es la posmodernidad? Ese es un humus que eclosiona en la época de la Ilustración, pero que hunde sus raíces en el nominalismo de Occam, siglo XIV. O sea, no es algo que surgió antes de ayer, ¿no? Siglo XIV, con la cuestión de si Dios puede elegir el mal. Para algunos diría, si Dios no puede elegir el mal, Dios no es libre, ¿no? Claro, es un planteamiento totalmente equivocado de lo que es la libertad y lo que es el bien, y lo que es Dios, o quién es Dios, ¿no? Pero bien, esa cuestión la planta encima de la mesa, la pone Guillermo de Occam, ¿no? También por eso animo a los seminaristas a decirles que la filosofía es esencial, porque cuando la filosofía pues está despistada, despista todo lo que está alrededor, ¿no? Bueno, Guillermo de Occam pone esa cuestión, ¿no? Que eclosiona en la Ilustración y que sigue hasta nuestros días. Bien, eso es, por así decirlo, como el mar de fondo, ¿no? Pero aparecen tres corrientes de pensamiento muy importantes a final del siglo XIX y que eclosionan en el siglo XX y continúan en nuestro siglo. La primera es la cuestión de la revolución sexual, que os acordáis que curiosamente esta encíclica coincide con el mayo del 68. Entonces es una cuestión que está totalmente encima de la mesa. El Papa responde a esta cuestión en Humanae Vitae. La segunda es el neomalthusianismo. Saben que Malthus decía que el crecimiento de la población es un crecimiento exponencial, en cambio los recursos de la naturaleza es un crecimiento lineal, por tanto llegaría un momento en que la tierra no produciría los bienes suficientes para mantener la población, por tanto hay que limitar drásticamente el crecimiento de la población. El neomalthusianismo se desarrolla en el siglo XX, como veremos después. Y la tercera cuestión es lo que podríamos llamar el imperativo tecnológico. Es decir, lo que la técnica puede hacer, debe hacerlo. Y aparece la intervención tecnológica en el campo de la sexualidad y en el campo de la procreación. Son tres elementos esenciales a los que el Papa, con esa grave responsabilidad, porque el Papa asume sobre sí, en una gran, diría, soledad, asume sobre sí la responsabilidad de dar una respuesta a este formidable desafío cultural que se le presenta, ¿no? Bueno, una pincelada de cada cosa, ¿no? Porque es que esto no da para más, ¿no? ¿Qué es lo que dice la modernidad? La modernidad, que tiene elementos ciertamente muy positivos, ¿no? Yo ahora no quiero hacer una valoración de la modernidad, pero tiene algún elemento que al menos pone en crisis el mensaje cristiano. ¿Cuál es el elemento fundamental? Lo que dice la modernidad, grosso modo, es decir, el hombre no tiene un modelo al cual imitar. El hombre tiene que construirse él mismo según su propio criterio. No existe, como tengo aquí escrito, una imagen del hombre previa. No existe un diseño humano, sino que el hombre debe construirse a sí mismo. Eso contrasta con nuestra visión antropológica, ¿no? Entonces decimos, todo fue creado en Cristo, todo fue creado en Él y para Él, el hombre es imagen y semejanza de Dios, somos imagen del Señor, hay una vocación, hay una llamada.
La modernidad dice, no existe llamada, no existe vocación, no existe imagen previa. Cada uno debe construirse según su criterio. No existe más, ¿no? Rorty, este autor que es exponente, ¿no?, de estas teorías, dirá así de claro: no hay nada en nuestro ser profundo sino aquello mismo que nosotros hemos introducido. No existe ningún criterio que no haya sido creado por nosotros en el curso de una práctica. No existe ningún canon de racionalidad que no sea la observancia de nuestras mismas condiciones. Yo decido quién debo ser, yo decido quién quiero ser. Este es el postulado fundamental de la modernidad. Es decir, es una confusión entre la libertad con la voluntad absoluta. Se confunde libertad con voluntad absoluta y se confunde una libertad que dicen los teólogos, una libertad de indiferencia respecto a una libertad de calidad. Para estos autores, la libertad no está ligada al bien. No existe una verdad sobre el bien. La libertad es pura y simple capacidad siempre de decidir, ¿no? Eso está muy inscrito en nuestra cultura. Esto puede parecer muy abstracto, pero no es así. Pongo un ejemplo. Una despedida de soltero, en el fondo, ¿qué significa? Cuando se arma la bacanal esa de despedida de soltero, ¿qué se está diciendo? Que tú pierdes tu libertad. Disfruta esta noche, porque ya cuando te cases ya no eres libre. Es decir, se está diciendo, por tanto, que o una vocación encima de por vida, ¿no?, sacerdotal, religiosa, misionera, ¿no? Es decir, bueno, pues que dicen, bueno, tú perderás tu libertad, ¿no? Y por tanto, como digo, el postulado modernista de la modernidad es un reclamo y es una interpelación en la línea de flotación de lo que es la antropología cristiana, a la que hay que dar respuesta, ¿no? No voy a enrollar más, paso a la posmodernidad. ¿Qué ocurre con la modernidad? Pues se da cuenta de que es un proyecto insostenible. Uno se da cuenta de que tiene grandísimos condicionamientos personales. Pues la libertad está, desde que nacemos, no dirigida, condicionada, ¿no?, pero sí que está dirigida. Yo tengo una familia que es la que tengo. Yo soy donde he nacido. Y vivo en las condiciones culturales que me rodean y con mi modo de ser. Y por tanto, eso de que yo tengo el postulado de que me construyo a mí mismo, me doy cuenta de que poco a veces puedo modificar de lo que yo soy, ¿no? Su segunda gran fracaso es la relación con la naturaleza, ¿no? Nos damos cuenta como cuando el ser humano abusa de la naturaleza se revuelve. Pues estamos asistiendo a calentamiento global, lluvia ácida, desaparición de bosques, climas extremos. Bueno, la naturaleza se revuelve. Yo no tengo una libertad absoluta de hacer lo que quiera con la naturaleza porque tiene su propio modo de funcionar. Y el grandísimo problema, la relación con los demás. Y además aparece un axioma que en el fondo es falso. El axioma de decir, mi libertad termina donde empieza la tuya. Es absolutamente falso, ¿no? Yo dejo esa tarea para la clase de ética o de teología moral, ¿no? El problema entonces es cómo regular una sociedad entre personas o individuos, diría la modernidad, que tienen una libertad absoluta. Entonces es lo que aparece el contrato social. La relación humana no está basada en su propia naturaleza, en su propio modo de ser, sino tenemos que, diciendo así grosso modo y brutamente, poner unas pautas para no matarnos, para que mi libertad no choque con la tuya, ¿no? Por tanto, digo, la modernidad hace crisis y encuentra varias salidas que simplemente las nombro y no entro en ellas. El neoliberalismo es una salida a la modernidad, el paganismo, neopaganismo que vemos hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, vemos cómo se van descristianizando nuestras sociedades. En España ya solo se reconoce católicos el 65% de la población. En mi diócesis de Bilbao, el 57%. ¿No? Bien, ya la mayoría de jóvenes no eligen religión en sus currículum, ¿no? Aparece el paganismo, y no es que pasen otras religiones, sencillamente crece el nihilismo, crece la indiferencia, crece el ateísmo, si es que este es posible, que es otra cuestión, si es posible el ateísmo. Bien, aparece el nihilismo,
Incluso aparece lo que algunos dicen la hipermodernidad. O sea, es una cuestión que encima se ha radicalizado todavía más, ¿no? Los postulados de la modernidad. Por tanto, aparecen los productos de la posmodernidad, de la posverdad. Es una de las palabras más famosas del año pasado, la posverdad. La verdad ha sido sustituida por la opinión. Ya no existe una verdad, existe la opinión. Y es curioso cuando uno ve debates televisivos, dice, bueno, mi verdad es esta, tu verdad es la otra. Bueno, claro, decir que no existe una verdad también pone en crisis el mensaje cristiano. Porque alguien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La cuestión es que, claro, la definición de verdad del Vaticano II es distinta del Vaticano I. El Vaticano I era una sentir a la propuesta de la revelación. El Vaticano II tiene una dimensión marcadamente personalista de la verdad. La verdad no es un enunciado, la verdad es una persona. Cristo es la verdad, ¿no? Bien. Aparece la disgregación de la persona humana, donde aparecen ya elementos desconexos de la persona humana. Por ejemplo, es posible sexualidad sin amor, pues la prostitución, sexualidad sin amor. Es posible sexualidad sin procreación, la anticoncepción. Es posible procreación sin sexualidad, pues, fecundación in vitro, es decir, aparecen el ser humano desgregado. El amor queda como algo puramente espiritualista, la sexualidad es algo instrumental, la procreación se le llama reproducción, que no es propiamente humana, aparece una disgregación del ser humano, ¿no? Un sentido natural de finitud, se vuelve a poner encima de la mesa el famoso carpe diem romano, aprovecha el día porque no existe un futuro, desaparece la esperanza, desaparece la eternidad. Me leí la obra porque me cautivó la obra de José Saramago, que el premio Nobel, que es un escritor fabuloso, se vibra cuando lo lee uno. Pero me quedé de piedra cuando sabía que era un escritor agnóstico, ¿no? A veces su modo de escribir a veces un poquito ácido, tal. Me quedé de piedra cuando leí lo que él entendía por la muerte. Él decía, cuando llegue mi muerte, penetraré en la nada y en la nada seré disuelto. Madre mía, tremendo. Si después de pasar por aquí solo queda disolverse en la nada con un azucarillo, aparece una especie de nubarrón de tristeza y desesperanza en el horizonte, ¿no? Bien. La pérdida de la conciencia de lo que es ser persona y su vocación, y como decía antes, la incapacidad de fundamentar una estructura social. Bueno, esto, como digo, es la modernidad y posmodernidad, que estamos absolutamente sumergidos en ella. Y que tendríamos muchos ejemplos de la vida cotidiana para ponerlos, pero no tenemos tiempo. Bueno, este es el fondo. En este mar de fondo aparecen estos tres grandes desafíos. Primero, la revolución sexual. La voy a temerariamente liquidar en 3 minutos. Bien. Aparece una autora, Simone de Beauvoir. Esta era la compañera sentimental de Jean-Paul Sartre, uno de los exponentes del existencialismo, ¿no? Vivió en los 2 primeros tercios del siglo XX. Claro, dice algo que tiene mucho que ver con la modernidad. Ella dice, una no nace mujer, se convierte en mujer. Es decir, la dimensión sexuada del ser humano es irrelevante. La dimensión sexuada es un producto cultural. Como ella dice, el ser de la mujer no es algo que se me da, que encuentro inscrito en mi naturaleza, sino es una construcción social. Eso lo deja plantado Simone de Beauvoir en el primer tercio del siglo XX, hace 100 años. Lo deja ahí plantado, ¿no? Continúa en esta línea Margaret Sanger, ¿no? Que es la fundadora de la Federación Internacional para la Planificación Familiar. Y dice, si la mujer quiere ser libre, tiene que liberarse absolutamente de la esclavitud de la reproducción. Hay que decir a Margaret que, hombre, siempre digo que los seres humanos no se reproducen, se reproducen los animales, nosotros procreamos, es distinto, ¿no? Pero claro,
está viendo el don de la procreación, que llama reproducción, como una esclavitud. No es un don, es una esclavitud. Y tengo que liberarme de la esclavitud de la procreación. Me esclaviza. Y entonces ella crea este concepto de salud reproductiva. Ella dirá, tenemos que liberar a la mujer de todo lo que le oprime, todo lo que ejerce control sobre su cuerpo, la familia. Esclaviza a la mujer. Instituciones civiles y religiosas, la Iglesia, esclavizan. Los dogmas, las tradiciones. Por eso, acceder a la contracepción, dirá, es una cuestión de justicia social. La contracepción es absolutamente necesaria para una mujer libre. Y es una cuestión de justicia. Esta línea la sigue Firestone, la traspasa ya al ámbito de Estados Unidos, y dirá, para llevar a cabo esta revolución de la salud reproductiva, la mujer debe tomar el poder político, social y económico. Y aparece una palabra que se dice mucho hoy en día, quizá muchos no saben cuál es el origen. Aparece la palabra empoderamiento. Dirá Firestone, la mujer tiene que empoderarse de los procesos económicos, políticos y sociales. Sobre todo en 3 cuestiones, dirá ella. Primero, en el control demográfico. Por eso se va a aliar con los neomalthusianos, como veremos después. Segundo, una palabra también es muy querida en este ambiente, la sostenibilidad. Nace de aquí, el desarrollo sostenible del planeta. Y tercero, la seguridad humana, una reproducción segura. Son 3 elementos que nacen de la teoría de Firestone, que toma de Sanger y que toma de Simone de Beauvoir, ¿no? Ciertamente, quien presta el apoyo filosófico es un exponente del materialismo práctico, ¿no? Conocido como Marcuse, ¿no? Él tiene este libro de Eros y civilización, ¿no? De raíz marxista y freudiana. Dice, la libertad es entendida como ausencia de represión. Hay que liberar de todo lo que pueda significar una represión. Y dirá, el placer es la pulsión humana fundamental. Claro, yo pienso que él no habla nada de la diferencia entre placer y gozo, que es distinto, ¿no? El placer es una cuestión, diríamos, epidérmica, ¿no? El placer es una respuesta fisiológica a estímulos que producen placer. El gozo es algo distinto. El gaudium, como fruto del Espíritu Santo, como algo que redunda en la existencia humana, es muy distinto. De hecho, no me acuerdo quién dijo la frase, no me acuerdo ahora el nombre, quizá el mundo puede producir placer, pero no la felicidad, no el gozo. Bueno, por tanto, primer gran desafío, revolución sexual. Segundo gran desafío, neomalthusianismo y la planificación familiar, ¿no? Esta corriente aparece en el siglo XIX en Inglaterra y ciertamente dice, ante ese aumento de la población debemos fomentar la contracepción como solución, ¿no? Aparece el famoso término del birth control, control de nacimientos, que después se va a transformar en la planificación familiar, que tiene una raíz muy distinta, filosófica y teológica. La planificación familiar que nace del malthusianismo tiene poco que ver con la paternidad responsable, que es la respuesta que dará Pablo VI, ¿no? Por eso esa mentalidad anticonceptiva se transforma bajo el nombre de planificación familiar y salud reproductiva, como ven, absolutamente vigente hoy en nuestra sociedad. Bien, voy a ir un poco más rápido porque no quiero enrollarme en estas cosas. Esa corriente de revolución sexual y el neomalthusianismo se fusionan, evidentemente. Dice, efectivamente, hay que liberarse de la reproducción, y eso viene muy bien para decir, hay que controlar el nacimiento para que el mundo no crezca tanto, ¿no? Bien, a ello se une la tercera pata, el tercer elemento, el imperativo tecnológico. Lo que dice filosóficamente el imperativo tecnológico es, la naturaleza no es un don que se me da. En este caso, Laudato Si es una encíclica preciosa, ¿no? Donde se entiende la naturaleza como un enorme, precioso regalo, ¿no? Si acordamos en los Salmos, ¿no? El cielo proclama la gloria de Dios,
el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, ¿no? El Salmo 103, ¿no? Qué grandes, ¿no?, son tus obras, Señor, todas las hiciste con sabiduría. Aquí no se ve la naturaleza como un don, sino se ve como una materia susceptible de ser manipulada. No solo una materia que debe ser manipulada, una materia a la que yo tengo que darle un sentido. La naturaleza en sí no tiene sentido, tendrá el sentido que yo le dé. Por eso decimos que no solo es un dominio práctico, yo dominar la naturaleza, sino que yo tengo que darle también un sentido a la naturaleza, ¿no? Por tanto, no es la realidad la que ilumina el dato, sino que la realidad tiene que ser colmada de sentido el que yo le dé, ¿no? Y por eso esta cuestión del imperativo tecnológico entra de lleno en la procreación humana. Aparecen los primeros experimentos para controlar la procreación y por tanto para que la mujer se libere de la esclavitud de la reproducción, como decía Margaret Sanger, ¿no? Y en el año 55 aparece la primera píldora, Enovid, que lo que hace es bloquear la ovulación. Es un cóctel de estrógenos que bloquea la ovulación. Curiosamente se produce en Estados Unidos, pero no lo prueban en Estados Unidos, sino como suele ocurrir, la prueban en Puerto Rico, en Haití y en México. Vamos ahí a probar cómo funciona esto. Aunque se manifiestan efectos negativos notorios, se presenta como un anticonceptivo seguro y eficaz. No es cuestión de entrar cuáles son los efectos secundarios que tiene todo este cóctel, pues de hormonas, ¿no? La Administración de Estados Unidos permite, el año 57, la venta de Enovid, pero no lo presenta, curiosamente, como un anticonceptivo, sino que lo presenta como un regulador de la menstruación. Lo mismo, recuerdo que cuando yo ejercía la medicina, apareció en el mercado la prostaglandina E, que curiosamente no se presentaba con los efectos que tiene sobre el órgano femenino, ¿no?, que inicia la estimulación para aliviar el útero, ¿no?, sino que se presentaba como una prostaglandina que alivia, pues, efectos alérgicos, etcétera, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo, no se presenta como anticonceptivo, sino como regulador de la menstruación, ¿no? Bien, se juntan por tanto los tres elementos, no voy a entrar más en esto, se presentan todo el desafío tremendo de la evolución sexual, se juntan con el neomalthusianismo, hay que frenar el crecimiento de la población y la técnica provee el modo de hacerlo con las primeras píldoras anticonceptivas. Bien. Ante este reto formidable, Pablo VI tiene que responder. Y él, después de haber leído, rezado, etcétera, las conclusiones de la comisión, como he dicho antes, conclusiones dispares, él tiene que tomar postura y tiene que iluminar esta cuestión, ¿no? Y además él pone algunas preguntas, porque es lo que hacían el informe de la mayoría. ¿No se habría indicado revisar las normas éticas hasta ahora vigentes? Sobre todo si no se pueden observar sin grandes sacrificios. Es decir, ¿existen normas que son para siempre y por siempre? Primera cuestión que se plantea Humane Vitae. Segunda cuestión, ¿no se podría admitir que la finalidad procreadora pertenezca no al acto conyugal como tal, sino a todo el conjunto de la vida sexual de la pareja? Es decir, no se juzgan los actos concretos, sino se juzgue la apertura a la vida del conjunto de la vida de la pareja, ¿no? Y tercero, ¿no sería cuestión de desarrollar esta cuestión de la paternidad responsable? Bien, pues el Papa quiere responder a estas preguntas, ¿no? Y comienza describiendo cuáles son las características del amor conyugal. En primer lugar, dirá que el amor conyugal es un amor humano. A mí eso me parece fundamental, porque no hablamos de un amor divino, hablamos de un amor humano. La caridad es de otro orden, ¿no?, aunque es la que mueve la vida cristiana, ¿no?, pero habla de un amor humano, inscrito en la propia realidad, la propia naturaleza del ser humano, que en esa diversidad sexual, en esa reciprocidad
del hombre y de la mujer. Está inscrito allí el amor humano, ¿no? Es un amor total, es decir, donde se dona la totalidad de la vida y se acoge la totalidad de la vida. Siempre suelo decir, el amor conyugal, la corporalidad es algo esencial, porque es el único amor donde se dona y se recibe el cuerpo del cónyuge. Los demás tipos de amor no se dona o se recibe el cuerpo. Entre los hermanos no se dona el cuerpo. Entre los amigos no se dona el cuerpo. En cambio, el amor conyugal, los esposos se donan y se reciben también corporalmente, ¿no? Y todas las dimensiones que la corporalidad conlleva, ¿no? Es un amor que es fiel y exclusivo. La exclusividad que viene precisamente de la corporalidad. Si yo entrego mi cuerpo, Amoris Laetitia lo expresa de un modo muy hermoso. El Amoris Laetitia dice que es la donación del cuerpo en la totalidad del tiempo y del espacio. Es decir, te entrego todo lo que yo soy y además por todo el tiempo, es decir, para siempre. No es algo revocable, ¿no? De ahí nace la exclusividad. Solo te entrego el cuerpo a ti y solo recibo plenamente tu cuerpo, ¿no? Y ciertamente el amor siempre es fecundo. Estas son las 4 características en Humanae Vitae 9 que el Papa examina como propias del amor conyugal. Y entra en 2 cuestiones fundamentales. La primera, la cuestión de la paternidad responsable, y la segunda, la cuestión de la conciencia, que son los 2 temas que yo quisiera un poco detenerme y desarrollar, porque son muy importantes, ¿no? En primer lugar, dice que la paternidad responsable, hoy en día también se habla de paternidad, maternidad o parentalidad responsable, bien, es poner al día el término, porque es una cosa del padre y de la madre, bien, significa conocer y respetar lo que es el propio dinamismo del cuerpo humano, conocer las leyes biológicas, dirá el Papa, que tiene la persona humana, ¿no? Dice, la paternidad responsable se pone en práctica ya sea con la deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa, es decir, parte de una premisa, de la deliberación con generosidad, deliberación ponderada y generosa, ya sea con la decisión tomada por graves motivos y respetando la ley moral de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido. Es decir, se parte de la generosidad, pero que puede haber motivos que deben ser examinados que pueden indicar pues, un distanciamiento del nacimiento por tiempo limitado o tiempo indefinido, ¿no? Y precisamente, ¿quién va a interpretar? ¿Quién va a ser el intérprete de cuáles son estas graves causas que pueden indicar a un matrimonio que no conviene tener en ese momento pues otro ser que viene a la vida? Dirá, será la recta conciencia. Luego voy a entrar en este asunto, ¿no? Dice, la vinculación más profunda con el orden moral objetivo establecido por Dios, cuyo fiel intérprete es la recta conciencia. El ejercicio responsable de la paternidad exige, por tanto, que los cónyuges reconozcan plenamente sus propios deberes para con Dios, para consigo mismo, para con la familia y la sociedad, en una justa jerarquía de valores. Por eso dirá, existen medios lícitos para espaciar los nacimientos, ciertamente si son terapéuticos, o que tenga como efecto secundario pues la incapacidad de procrear, pero su finalidad, su intención es alguna cuestión terapéutica, o acudir a periodos infecundos. Claro, estamos en el año 68. En aquel año los métodos naturales de conocimiento de la fertilidad se reducían prácticamente al método Gino, que era ciertamente un método pues muy primario, muy primario. Ciertamente después han ido desarrollándose otros métodos y ahora la fiabilidad de los métodos naturales se equipara o supera a la fiabilidad de los métodos anticonceptivos. Por tanto, pero en aquella época el Papa se la juega, ¿no? Bueno, y por eso veremos que después pedirá a los médicos que estudien este tema, ¿no? Bien, dirá que hay que respetar la naturaleza y la afinidad del acto conyugal, que no es una cuestión solo procreativa. El acto conyugal es la expresión corporal del amor conyugal.
en todas sus dimensiones, también la procreativa. A veces cuando se acusa a la Iglesia, no, es que la Iglesia concibe el acto sexual solo como procreativo. Falso de toda falsedad. La concibe como un acto humano, expresión del amor conyugal, con todas las dimensiones que conlleva, también la procreativa. Y dirá, existen dos aspectos inseparables del acto conyugal. Es un único acto con dos dimensiones, unitivo y procreativo, no son dos actos. Es una única realidad que tiene la doble dimensión que tiene el propio amor. El amor une, te decían los clásicos, es una vis unitiva, y el amor genera vida. El amor siempre genera vida, ¿no? Y hablará en el número 14 de cuáles son los medios ilícitos, lo que él llama la interrupción de la generación, la anticoncepción, el aborto, la esterilización. Aquí viene la famosa frase que tantísima polémica y tanta contestación generó. Numeri Vitae 14, que es uno de los nudos cordianos, cuando dice, también es ilícita toda acción que o en previsión del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. El Papa dice que los medios contraceptivos, la mentalidad anticonceptiva, no es conforme a la verdad y a la naturaleza del amor conyugal, ¿no? Como digo, a partir de esta encíclica se van a desarrollar estos métodos, ¿no? Porque en Humanae Vitae 27 el Papa pedirá a los médicos, ¿no? Dirá que la ciencia médica logre dar una base suficientemente segura para una regulación de nacimientos fundada en la observancia de los ritmos naturales. Estoy acordando, por ejemplo, del matrimonio Billings de Estados Unidos, ¿no? El matrimonio Billings dice, pues nosotros vamos a recoger el guante del Papa y vamos a desarrollar medios que esto hagan factible y posible a los matrimonios, ¿no? Como bien sabéis, los métodos naturales de procreación tienen pues varias virtualidades, ¿no? La primera, los esposos aprenden y se ayudan en la consecución del autocontrol, la virtud y el esfuerzo. Los esposos se ayudan. En el caso de la mayoría de los métodos contraceptivos, la responsabilidad recae sobre la mujer. Curiosamente, se quiere liberar a la mujer, como decía Sángel, de la esclavitud de la procreación, pero la responsabilidad cae sobre ella. De hecho, muchas veces cuando ha fallado un medio de estos, pues ¿a quién se le pide responsabilidad? Cuando ha fallado. Los métodos naturales hacen que crezca el diálogo y la comprensión entre los esposos, de mutuo acuerdo, crecen en esa donación, ¿no? Les ayuda a vivir la virtud de la castidad, que los aleja del egoísmo, de estar clausurados sobre sí mismo, ¿no? De encontrar simplemente un egoísmo a dos, que también puede ocurrir, ¿no? Promueve el respeto de la dimensión del hombre y de la mujer, la dimensión propiamente genuina de cada uno de los dos. Y además son métodos asequibles a las personas de cualquier formación, personas con bajo nivel educativo, personas analfabetas. Son métodos que han sido también puestos en práctica en países de un nivel pues muy elemental de formación, ¿no? O sea, son relativamente fáciles de aprender y además, sobre todo, hacen que la pareja crezca, se ayude, se cohesione y vivan con profundidad lo que es la dimensión sexual de su relación. Hay muchísimos métodos, no hay ninguno que sea propio de la Iglesia. Este es el método de la Iglesia. La Iglesia no tiene en titularidad ningún método. La Iglesia dice cuáles son los principios a seguir, y luego hay muchos, aquí pongo algunos cuantos, que conocen el método Billings, que es quizá el más conocido, completado con el sintotérmico, la naprotecnología, que se suele utilizar justo para lo contrario, para matrimonios que no pueden concebir. Sé que hay un día una conferencia sobre la naprotecnología. Conocemos el curso Teen Star, en esta diócesis muy arraigado, el de Aprendamos a Amar, de Nieves González Rico y su equipo de Valladolid. Y luego la Conferencia Episcopal Española elaboramos también un programa de formación que se llama El lugar del encuentro. Esto lo llevamos adelante en España durante varios años, sobre todo profesores del Juan Pablo II y
que son prácticamente todos, menos un par de sacerdotes, son padres de familia, son pedagogos, son médicos, son profesores de instituto, padres y madres de familia, y está radicado en el Pontificio Consejo para los laicos y la familia, ¿no? Se puede descargar gratuitamente de allí, ¿no? Se tradujo a 5 idiomas, porque lo que interesaba era que hubiera un programa gratuito descargable en todo el mundo, ¿no? Me dicen que tiene 50.000 descargas mensuales este curso, ¿no? Por tanto, ahí está. Y te cuentan que lo descargan desde el Machu Picchu hasta Sudáfrica y hasta no sé qué hay del Vietnam. Bueno, está haciendo un bien inmenso en todo el mundo. Bien. Por tanto, esa es la cuestión de la paternidad responsable. Yo quisiera también tocar algo sobre la conciencia. Me ha sorprendido gratísimamente la encíclica que el Papa había hecho pública, ¿no? Sobre la santidad del mundo contemporáneo, porque he visto que la espina dorsal son las bienaventuranzas. Tiene 5 capítulos, la nueva encíclica, y precisamente creo que es el capítulo 3, el que trata de las bienaventuranzas, el Papa va desgranando. Me parece genial porque es recuperar la sabiduría de los padres de la Iglesia, y de modo muy particular en la teología moral. Los que yo di teología moral, ahora lo da espléndidamente don Antonio, pues nos acordaremos de que hasta Occam, la espina dorsal de la teología moral era nuestro camino hacia la bienaventurancia, hacia la santidad, hacia la vida plena. Y quien nos ayuda en ese camino son ayudas externas, sobre todo la ley moral, la palabra de Dios, y ayudas internas, que son las virtudes, son los dones del Espíritu Santo, ¿no? Eso nos ayuda a caminar hacia la bienaventuranza. Es una moral de la bienaventuranza. Por eso el Papa recupera en esta encíclica de hoy, que hay que leérsela y trabajársela, recupera este sentido de la santidad como camino de bienaventuranza. Curiosamente, la manualística en la teología moral sustituye bienaventuranza, virtud, por ley conciencia. Es propio de la teología manualística que aparece después de Santo Tomás. Santo Tomás no es manualista, aparece después. Lo enraizan en Santo Tomás. Santo Tomás se le ponen los pelos de punta, no sé si era calvo o no era calvo, si era muy gordo. Si le dicen a él que lo suyo era ley conciencia. ¿Saben cuántos artículos de la Suma Teológica dedica Santo Tomás a la conciencia? 1. En cambio, desarrollará enormemente las virtudes, entre ellas la prudencia, la caridad y los dones del Espíritu Santo, ¿no? Pero es curioso cómo la teología moral fue olvidando el camino de la bienaventuranza, lo fue sustituyendo por ley conciencia. Y evidentemente es un modo de construir la moral que se derrumba. La manualística llega a un punto de no retorno. Hay que repensar la teología moral y hay que recuperar lo que los padres de la Iglesia, el propio Santo Tomás de Aquino, San Agustín, iban propugnando, ¿no? Pero es verdad que aquí se trata de la conciencia, pero claro, la conciencia, nos dirá el Gaudium et Spes 16, el mismo concilio nos dirá, el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia a esta ley escrita consiste la dignidad humana, por la que será juzgado personalmente. La conciencia es el núcleo más secreto, sagrario del hombre, en el que éste está a solas con Dios. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer la ley. La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad. En último término, la conciencia depende de la verdad moral. Aunque sea la norma próxima del obrar, no es la norma última ni absoluta. La norma última y absoluta es la verdad moral y el bien moral, ¿no? Por eso dirá que la conciencia es un intérprete del orden moral, pero no es la referencia última, ¿no? Claro, ¿de qué conciencia se trata? Yo no voy a entrar en esto, ¿no? Pero hubo
como dos posiciones insuficientes sobre la conciencia. Una, la conciencia autónoma, la conciencia que crea la norma. Yo a veces me sonrío cuando a veces oigo en la televisión a alguien que ha hecho un disparate, dice, yo tengo la conciencia muy tranquila. Sí, y si está muerta, más tranquila todavía. Muchos dicen, no, pero yo he hecho esto, lo que he hecho un disparate, esto no sé qué, pero tengo la conciencia tranquila. Bien, conciencia autónoma, yo creo mis normas, por tanto esa norma la he creado yo, ¿no? O la conciencia como mera aplicación de la ley. No es tampoco esta la perspectiva, ¿no? El último término, la conciencia, conciencia viene del latín cum scire, conocer con otros. Existe una dimensión comunional de la conciencia. La conciencia crece y se forma en una comunidad virtuosa. Por eso es tan importante formar la conciencia. La conciencia de los niños se forma en la familia. La conciencia se forma en la comunión de la Iglesia. Para formar la conciencia viene en nuestra ayuda la ley moral, viene nuestra ayuda el magisterio, por supuesto los dones del Espíritu Santo. La conciencia tiene que ser formada. Por eso siempre se habla de conciencia, pero no cualquier conciencia recta, conciencia formada, conciencia que ha aprendido a discernir el bien, ¿no? Y como no podía menos de citar a Santo Tomás, porque es muy citado, decía antes que Santo Tomás habla poco de conciencia y habla mucho de prudencia. ¿Y cuál es la distinción entre una y otra? Me parece fundamental. En último término, quien guía el acto que voy a cumplir no solo es la conciencia, es sobre todo la prudencia, que es la virtud del juicio práctico, es la virtud que me hace ver qué es lo que yo tengo que actuar ahora. Y aquí he puesto, no se ve cómo hacerlo de modo así sencillo, a ver si lo consigo. La conciencia juzga de modo puramente intelectual, ¿no? Esto hay que hacer y esto hay que evitar. Ese es el juicio de conciencia. Pero ¿cuál es el juicio de prudencia? El juicio de prudencia está inspirado por las propias inclinaciones naturales. Mi juicio de prudencia será bueno si yo soy una persona virtuosa, si tengo unas buenas inclinaciones naturales. El juicio de prudencia no será correcto si mis inclinaciones naturales no son correctas. Pongo un ejemplo que es un poco truculento, pero nos puede ayudar. Un ejemplo pues lamentable, ¿no? Pero bueno. La persona alcohólica. La persona alcohólica sabe perfectamente que el alcohol le hace daño. No hace falta que se lo digas. Que pierdes la conciencia, ya lo sabe. Que te pones a temblar, ya lo sabe. Que te pones violento, ya lo sabe. Que tienes el hígado hecho polvo, ya se lo sabe. Su conciencia le dice no bebas, pero bebe. ¿Por qué bebe? Por el juicio de prudencia. Porque sus inclinaciones naturales están pegadas a la bebida. Aunque sabe de cabeza no bebas, pero elijo beber. O no sé, pues las grandes esclavitudes que tiene la gente, la pornografía. La llevamos en el bolsillo, en el iPhone, en el iPad. Bien, sabes que no es bueno, sabes que te hace daño, pero hay gente que dice, no puedo, me puede y me meto en esos charcos terribles, ¿no? El juicio de prudencia. Por eso, en la medida que mis juicios prudenciales son buenos, la conciencia se va iluminando. Y a medida que los juicios prudenciales son malos, la conciencia se va oscureciendo. Y llega un momento que la conciencia puede llegar incluso a justificar los actos malos. Y todos hemos experimentado algo que es muy importante. ¿Qué nombre tiene la diferencia entre el juicio de conciencia y el juicio de prudencia? Es decir, cuando mi conciencia dice, no hagas esto, pero el juicio de prudencia me ha dicho, hazlo, y lo he hecho. ¿Cómo se llama esa diferencia? Remordimiento. No lo quiso hacer, pero lo hice. Y me remuerde la conciencia. Me denuncia que mi juicio de prudencia no fue el adecuado. ¿Y por qué? ¿Porque juzgó mal? Sí. ¿Por qué juzgó mal? Porque está inclinado por sus inclinaciones naturales, que no son buenas. Y que hay que reformar. Aquí hemos hecho todos muchos sacrificios espirituales de San Ignacio, ¿verdad? Os acordáis que San Ignacio dice, ¿no?, que todas mis acciones y operaciones sean conforme a Dios, ¿no? Las acciones, está claro,
¿A qué se refiere San Ignacio con las operaciones? Precisamente a esto, a que mi conformación interior sea conforme a Dios. Y ese será mi trabajo. Por eso solo la persona virtuosa, la que está bien conformada interiormente, es capaz de elegir bien. Y la persona viciosa, en el término técnico de la palabra, su vicio le impide elegir bien. Y la conciencia le denuncia, el remordimiento. Y si se empeña en el mal, la conciencia se oscurece. Y la conciencia llega a justificar la elección mala de la prudencia. Bueno, menudo rollo, ahí os dejo. Bueno, me voy a terminar. Desde entonces, desde Humanae Vitae, el magisterio ha sido constante. Simplemente leo los documentos. Humanae Vitae marca una línea del magisterio constante. Familiares Consorcio habla de ello. Número 32, no lo leo. No digamos las catequesis de San Juan Pablo II del 79 al 84, curiosamente tituladas Catequesis sobre el amor humano. El sexto ciclo lo dedica al amor y la fecundidad. Catequesis maravillosas. Aquí he puesto todas las que son unas cuantas. Donum Vitae, de año 87, Congregación de la Fe, habla en los mismos términos que Humanae Vitae. Evangelium Vitae, del año 95, la encíclica sobre la vida humana, habla del mismo modo. El Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, de 2005, sigue la misma doctrina. La Dignitas Personae, de 2008, de la Congregación de la Fe, sigue la misma doctrina. La Laudato Si dice lo mismo. La necesidad de relación de la vida del ser humano con la ley moral escrita en la propia naturaleza. Dice que hay que aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo y a respetar los significados del propio cuerpo. Dice, también la valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. Y Amoris Laetitia, curiosamente, remite a Humanae Vitae y remite a Familiares Consorcio. No dirá, en ese sentido, dice Amoris Laetitia, 2016, es preciso redescubrir el mensaje de la encíclica Humanae Vitae y la exhortación apostólica Familiares Consorcio. Además, Humanae Vitae incluye el punto álgido, el número 14, y habla de formar la conciencia. Curiosamente, Amoris Laetitia está en continuidad con Humanae Vitae. Y me llamó la atención la nueva carta de los agentes sanitarios 2017, cuando dice, ¿dónde está? Aquí, me hace gracia la carta de los agentes sanitarios de 2017, cuando dice, es ilícito el recurso a la anticoncepción, es decir, a toda acción que en previsión del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. ¿Le suena esta frase? Corta y pega de Humanae Vitae 14. Exactamente Humanae Vitae 14, del año 2017. Las pinceladas me las ahorro porque ya me he comido el tiempo. Voy 2 últimas diapositivas. Conclusión. Papa Francisco. Entrevista en La Nación y del Corriere della Sera, 5 de marzo 2014. Dice el Papa Francisco. El propio Pablo VI, hacia el final, recomendaba a los confesores mucha misericordia y atención a las situaciones concretas. Pero su genialidad fue profética, pues tuvo el coraje de ir contra la mayoría, dice el Papa Francisco, de defender la disciplina moral, de aplicar un freno cultural, de oponerse al neomalthusianismo presente y futuro. El tema no es cambiar la doctrina. Tuve la suerte y la providencia de estar en el Sínodo de las Familias, ¿no? Recuerdo que el primer día el Papa dijo 2 veces en italiano, la doctrina non si tocca. El tema no es cambiar la doctrina, dice el Papa, sino ir al fondo, ensanchar el fondo, mirar con ojos nuevos. Algunos me preguntan, ¿qué relación hay entre Familiares Consorcio
y Amoris Laetitia. Yo suelo responder un poco así prosaicamente, pero me parece que nos puede ayudar. Es como ver la escena del hijo pródigo. Familiares Consorcio la ve desde la casa del Padre. Estamos en la casa del Padre, que es el matrimonio, cuáles son sus fines, cuál es el modo de vivirlo, cuál es la santidad del matrimonio, la casa del Padre. Amoris Laetitia ve lo mismo, pero desde la perspectiva del pobre, harapiento, hijo pródigo caído entre los cerdos, que tiene que volver a casa, que tiene que encontrar un camino, que tiene que ser acompañado, que tiene que encontrarse con el Padre. Amoris Laetitia, Familiares Consorcio, yo creo que son una misma escena vista desde perspectivas distintas. No son historias distintas. Es la misma historia, pero desde focos distintos, que se complementan y que se ayudan, ¿no? Por eso el Papa dice, no es cambiar la doctrina, es ir al fondo y asegurarse de que la pastoral tenga en cuenta las situaciones de cada persona y lo que esa persona puede caminar, ¿no? Y en el encuentro de las familias en Manila, en enero del 2015, dijo el Papa Francisco, pienso en el beato Pablo VI, en un momento donde se le proponía el problema del crecimiento de la población, tuvo la valentía de defender la apertura a la vida de la familia. Él sabía las dificultades que había en cada familia, por eso en su carta encíclica era tan misericordioso con los casos particulares y pidió a los confesores que fueran muy misericordiosos y comprensivos con los casos particulares. Pero él miró más allá, miró a los pueblos de la tierra, vio esa amenaza de destrucción de la familia por la privación de los hijos. España somos un país de ancianos, un país totalmente envejecido, ¿no? Pablo VI, dice el Papa, era valiente, era un buen pastor y alertó a sus ovejas de los lobos que venían. Que desde el cielo nos bendiga esta tarde, decía el Papa Francisco. Por eso termino con esta diapositiva, ¿no? El beato Pablo VI será canonizado a finales de este año. Parece ser que cuando acabe el sínodo de los jóvenes. Curiosamente parece ser canonizados en la misma celebración el beato Oscar Romero del Caribe y el beato Pablo VI. Curiosamente, los dos milagros de canonización tienen que ver con mujeres embarazadas. Los milagros de uno y de otro, sobre todo con mujeres encintas en grave dificultad, donde ha sido decisiva la intervención de los dos beatos, ¿eh? Por eso vamos a celebrar este año, ¿no? Celebramos, ¿no?, los 50 años de Humanae Vitae de este Papa, que realmente fue valiente, se lo jugó todo, que sufrió lo indecible, pero que fue un Papa profético y misericordioso, y que ciertamente lo vamos a ver pues ya canonizado este año, ¿eh? Por eso pues le decimos esta tarde, ¿eh? y os animo a decirle, pues, beato Pablo VI, ruega por nosotros. Pues nada más, muchas gracias.